Existen personas que dicen, yo nunca he tenido ansiedad, pero duermen mal, comen a deshoras, viven cansados, no pueden desconectarse del trabajo, se despiertan pensando en pendientes y hasta se sienten culpables cuando intentan descansar. Tú sabes quién eres. Entonces, de verdad, ¿nunca has tenido ansiedad? ¿O simplemente aprendiste a vivir con ella? Porque hay algo que hacemos muchísimo. Esperamos a que llegue un ataque de ansiedad para por fin aceptar que algo no está bien. Como si la salud mental existiera solamente cuando ya no puedes respirar. Y la realidad es que muchas veces tu mente lleva mucho tiempo pidiéndote ayuda. Muchísimo antes de llegar a este punto. Así que atención a lo que te va a compartir mi amigo, el psicólogo Carlos Alanís, acerca de las causas de la ansiedad. Vamos a decir que es el polo opuesto a la depresión. De todos los trastornos de salud mental, te diría que la paradoja de la depresión es el único que pugna por la autoextinción. Okay. El trastorno depresivo busca la muerte, pero el trastorno de ansiedad busca sobrevivir. Pero muchas veces alguien busca sobrevivir a un peligro que ni entiende. Y esos peligros pueden ser que ya entraremos al mundo de causas, pero puede la persona inferir negativamente que alguien lo juzgó y que le va a hacer daño, y empieza el corazón, y eso puede crear una reacción en cadena de síntomas hasta vivir un episodio de pánico, ¿no? Y a lo mejor nomás estaba viendo yo una película. Sí, pero ahí no tiene sentido esa ansiedad. Totalmente. Y podemos analizar 1000 contextos donde se expresa. ¿Y no vamos a dar con algo en particular que lo haya detonado? Sí habrá circunstancias específicas. Pudiéramos decir que habrá ansiedades que se activan en entornos sociales. Personas ¿Por presión? Pues sí, estrés laboral, personas que tienen una autoestima tan baja que esto los pone en desventaja al interactuar en situaciones sociales. ¿Y reacciona de esa forma para competir? Se van a burlar, va a aparecer algo, y eso es presión. Correcto. ¿Qué más causas pudiera haber? Mira, yo las dividiría en dos grandes mundos, Robert. Vámonos, si te parece, las causas físicas. Me encantaría, sí, porque veo que va muy relacionado lo fisiológico de lo psicológico, ¿no? Sí. Por lo que estamos viendo. Sí, la ansiedad, ya esclarecimos que tiene una funcionalidad, pero nos vamos a centrar en la ansiedad desadaptativa, la que no tiene sentido de ser. Muy bien. Si nos enfocamos a las causas del mundo físico, ahí encontramos una serie de abandonos corporales, que es lo que más observo en mis pacientes. ¿Cuáles son estos abandonos corporales? Mala nutrición, ¿sí? Personas que traen una comida al día, entonces pasan hasta 20 horas sin comer, 18 horas sin comer. Qué bueno que lo mencionas, pero que te interrumpa, porque casualmente subí una cajita ayer, Carlos, en Instagram y en Facebook, para que la gente sugiriera. Y se acordaron algunos porque vino con nosotros la doctora Adriana Garza, que es especialista en medicina funcional, y ella decía que la depresión no empezaba en la cabeza, empezaba en los intestinos. Entonces me está diciendo que la alimentación aquí también influye. Por supuesto, desde luego, si hay un déficit o andas hipocalórico, el cuerpo se puede ajustar, pero el cerebro dice, a ver, seguramente esta persona está en peligro. Entonces vamos a producirle adrenalina, algún neurotransmisor para compensar energéticamente la ausencia de calorías, y a veces en esos desbordes el cuerpo te dice, pues ahí te va tu ansiedad, claro. Comes o te mato, ¿verdad? Claro. No literal, pero sí te hago pasar. Sí, claro. Así es. Entonces la comida tiene mucho que ver, es un abandono muy típico. El exceso de grasas, gente que se mete mucho azúcar. El azúcar es uno de los peores enemigos, porque el exceso, lo que hace el azúcar es crear picos de insulina y me acelera. Sobre todo las compuestas, que son más difíciles de digerir. Las de los postres, las porquerías. Claro. La frutita todavía pasa. Esa se absorbe de volada. Aunque no se metan jugos, mejor la frutita directa. Correcto. En vez de todo el azúcar del jugo. Ajá. Veo también el mucho consumo de cafeína. Tabaco. Ya la gente depende de eso. Sí, y creen que se quitan la ansiedad con eso, todavía es peor. ¿Qué más veo? Estrés crónico, no duermen bien. Para empezar, sí, claro. Sí, el descanso es súper importante. Tu sistema nervioso te dice, duerme bien, o si no, iba la ansiedad. Entonces ahí vemos una serie de abandonos físicos muy generales. De hecho, me comentabas también en nuestra llamada que el autosabotaje también influye, ¿verdad? Sí. Es un autosabotaje. Creo que todo lo que mencionaste también tiene que ver. Son causas físicas. Ahora bien, también hay teorías que defienden que hay determinantes biológicos. Habrá cerebros más propensos a crear ansiedad, que son bases orgánicas que ya no competen tanto a nuestro control,
pero yo te aseguro que gran parte de las otras variables sí Está las ahí. puedes manejar. Un régimen de salud correcta, saber qué comer, cuándo comer. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio, meditar, es cambiar muchas cosas. Y me gustaría complementar que aunado a todo el mundo de causas físicas, hay todo un mundo de causas psicológicas Cierto. que también producen ansiedad. Correcto. Muchas personas pretenden quitarse los síntomas de la ansiedad como si quisieran espantar moscas. Ya no quiero tener esto. Pero no han entendido que hay muchos aspectos de tu propia personalidad que son fuente de ansiedad. Ok. Una personalidad del tipo obsesiva, que se mortifica y está principiense. Una personalidad negativa, que le ve lo malo a todo. Alguien dependiente emocional, que apenas no le contestan la llamada y creen que lo abandonaron. Alguna persona sacrificada que se la pasa resolviendo el mundo de terceros. Hay muchos tipos de personalidad, estoy hablando de forma general. Pero estos defectos de carácter, Roy, y de personalidad nos inscriben en tantas circunstancias que nos van a generar una desventaja. Estas desventajas producen emociones del espectro negativo, que al irlas acumulando durante todo un tiempo, van a explotar en forma de ansiedad. Y Carlos, estas causas psicológicas que mencionas Sí. no son aisladas, o sea, ¿un mismo paciente pudiera tener más de una? Sí, claro. Hay pacientes, vamos a decir, de los dos mundos, físico y psicológico. Hay quien te puede decir, oye, el 70% de su ansiedad viene del mundo físico y el otro 30% son pequeñas cuestiones psicológicas. Pero en el 70% observamos que come mal, se desvela. Le ayudamos con ese 70% y regulamos la ansiedad. Correcto. Habrá pacientes que, por el contrario, gran parte de la fuente de ansiedad, el 70% se va a lo psicológico. Por algún abandono, un estrés postraumático, la pérdida de un familiar, algún déficit en su autoestima, etc. Entonces, gran parte puede venir de ahí. Y habrá que ver en cada caso. Por eso me preguntan, Carlos, ¿cuál es la solución a la ansiedad? A corto plazo, pues bien difícil. Esa es la peor pregunta que puede hacer alguien. ¿Cuál es la solución? No preguntes eso. Primero hay que entender toda la gama multifactorial. Que echas un clavado. Y cada caso es diferente. Aquí estamos teorizando de lo general, pero cada mundo necesita su atención. Oye, y aquí es donde mucha gente busca culpables. Que si el trabajo, que si la lana, que si mi pareja, que si los hijos. Pero casi nunca hacen una pregunta mucho más incómoda. ¿Hace cuánto que dejaste de vivir tranquilo y empezaste solamente a sobrevivir? Cuidado, porque esto es causa de muchas enfermedades. Y te lo explica una especialista en medicina funcional, la doctora Nina Garza. El estrés es la enfermedad del siglo, así empieza ya a decir mucha gente en este mundo, porque, híjole, nos meteríamos a todo un tema, pero el estrés, el estrés detona. Que te dicen de que no tienes nada, tienes estrés. No, si tienes algo, o sea, si es de verdad. No manejar adecuadamente el estrés, pues empieza la cadenita, acompañado de otros factores, nada es por sí solo, pero empieza la cadenita de muchas de esas enfermedades, porque pues el estrés no manejado puede llevar a la liberación excesiva de cortisol, que lleva a la alteración de ciertas hormonas, todo el eje de las suprarrenales también influye en otras áreas importantes. O sea, sí, el estrés pues es el pan de cada día, yo creo que para todos los médicos, pero Sí, no siempre nadie lo sin abordamos. estrés de entrada. Todo el mundo tiene estrés. Bueno, el estrés es una parte de todos los días. El tema es cómo lo manejas, cómo lo trabajas. Eso es lo que... Una de las preguntas que hago en la historia clínica precisamente es, ¿manejas adecuadamente el estrés? ¿Sí o no? O sea, no hay como que... Para mí no hay tan intermedios, y entonces a veces ahí se abre una extensa conversación con el paciente durante la consulta de qué es el manejo del estrés, qué tanto manejan el estrés. Incluso hay pacientes que empiezan con el no, yo no tengo estrés. Piensan que no. Y ahí es donde yo digo, a ver, vamos a cuestionar más, porque estrés tenemos todos. Estrés tenemos todos. Fisiológicamente necesitamos el estrés para crecer, necesitamos el estrés para muchas funciones del cuerpo. El estrés es bueno. ¿Pero estás durmiendo? Pero el estrés crónico, el estrés no manejado, el estrés no abordado, pues es el que nos puede llevar a muchas cosas. Entonces,
Estrés sí tienes, eso no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿Qué tanto? ¿lo manejas de la manera adecuada para ti o no? Y entonces ahí es donde entramos en todo este tema, que es una de las herramientas que recomendamos, digamos, uno de los tratamientos, el manejo del estrés. Puede ser de muchas maneras, digo, depende del paciente, del perfil, de lo que busca, de lo que necesita y todo. Y muchas enfermedades pudieran aparecer o exacerbarse por el estrés. Claro. ¿Verdad? Entonces lo hace peor. Sí, el estrés es un detonante. Dentro de una... a la hora que nosotros hacemos nuestros expedientes de medicina funcional, uno de las anotaciones que hacemos son los detonantes. Un detonante es el estrés. Sí. Y aquí es donde viene una de las mentiras modernas que más nos repetimos. Así es la vida. Todos estamos estresados. Ya descansaré cuando tenga tiempo. Oye, pues no. Que algo sea tan común no quiere decir que es normal. Y hay hábitos que alimentan ese desgaste todos los días, aunque ni siquiera los notes. Como lo son, aunque no lo creas, en las redes sociales. Así que te comparto un testimonio que nos da mi gran amiga Rocío Gómez Turner. Está súper interesante y me lleva a una pregunta muy ambigua, a lo mejor muy general, que no existe una respuesta exacta, pero me gustaría saber tu opinión. Entonces, ¿las redes sociales serán buenas o serán malas? Es que es como todo. El otro día estaba pensando justo en esto y te voy a poner un ejemplo. Estaba viendo una película en Netflix de los años de la carreta, Okay. en Inglaterra. Y el carro, lo que usaban era pues como el gorrito con los gogles, porque el Por carro el no viento. tenía, exactamente, no tenía una cubierta. Y yo vi la película y decía, qué padre, güey, o sea, todo el tiempo estabas al aire libre. Ajá. O sea, de cierta manera, todo el tiempo estás al aire libre. Respirando aire fresco. Caminabas a lugares, luego tomabas este carro, pero respirabas aire fresco. Ahora pasamos de cápsula a edificio. Ya vengas en el metro, vengas en el autobús, vengas en tu carro, pero pasas de techo a techo, de puerta a puerta. Y ya casi no estamos de que, ay, güey, me falta andar más en el aire libre, porque ya nos faltan. Tenemos que designar el tiempo a estar en el aire libre. Pero también los carros nos ofrecieron muchísimas otras soluciones y llegar a distancias que antes no podíamos llegar. Yo veo las redes sociales igual. Sí, unas por otras salen muy caras. Las redes sociales salen muy caras. Es muy difícil controlar y poner límites a las redes sociales porque es una conexión global. O sea, es más grande que Así tú es el que yo. mundo Que, ahorita. exactamente. Y se necesita. O sea, si tú hoy quieres, y pasaba con Facebook, empezamos con esto con Facebook, si tú querrías cerrar tu Facebook en carrera, no podías, porque la maestra hacía el grupo en Facebook para subir el material. Estaba la tarea, sí. Y luego los grupos para poder hacer el trabajo los utilizabas desde Facebook para ver qué se iban a mandar. Y ahorita es difícil negarte a la tecnología y tampoco es bueno, o sea, evoluciona, muere, ¿verdad? Pero sí salen muy caras y es como traer un carro. Yo en realidad creo que sí se necesita algún tipo de licencia para poder navegar en el internet libremente, como se necesita una licencia para poder traer un carro que puede ser convertido en un arma si lo utilizas mal. Así es como yo veo las redes, pero esa es mi manera de ver las cosas. Pero las redes también, las redes permiten que en países como el nuestro, donde la educación es no nada más limitada, sino escogida y con una intención muy clara de la limitación de la información que le damos al pueblo, pues qué beneficio que pues, ya tienes una computadora en la mano y si quieres tú buscar la información que necesitas, si quieres tú aprender un idioma, si quieres tú aprender Ahí está. lo tienes entonces igual que cualquier otra cosa, como un carro, si lo usas bien, le vas a sacar los mejores de los beneficios, pero si no sabes manejar, o si te vale no saber manejar, o si vas a manejar tomado, o si vas a manejar bajo alguna sustancia o lo que tú quieras, pues hay personas a las que puedes lastimar. Lo mismo pasa con las redes sociales. Si no las utilizas bien, puedes hacer mucho daño, porque al final del día es real. O sea, lo que subas a las redes, lo que sea, es real. Tuvo que venir de algún lado. Una de las cosas que a mí me molestaba antes de yo estar en redes era pues, seguir ahí fue donde yo empecé a
pulir las personas que yo seguía porque me molestaban muchas cosas que hacían los creadores de contenido que ya estaban de moda en ese momento. Porque habiendo tantas personas que no tienen voz, no la utilizaban para cosas importantes. Yo también entiendo y respeto que si tú dices, es que mi contenido es de moda, por ejemplo. Ok. Entiendo que no quieras hablar de los temas políticos todo el tiempo, pero hay cosas que puedes hacer excepciones si se necesita. Ajá. Y si hay personas que te necesitan para que compartas algo, como una niña extraviada, que son cosas que me pasan ahorita, no hay nada más importante que puedas compartir en ese momento. Y te puedes sumar a la causa. Claro, y te cuesta un segundo. Ajá. Te cuesta un segundo. Y sí es fácil. Sí es fácil. Y sí ves los mensajes. Y sí llegan. Y digo, yo a lo mejor no tengo millones de seguidores. A lo mejor las personas que tienen ya millones es otra historia. Pero yo sí recibo los mensajes. Y sí se ven. Y sí los veo. Y tomo la oportunidad. Porque hay tantas personas en el país en el que vivimos tú y yo, güey, que no tienen voz. Y si tú tienes un megáfono donde te siguen, aunque sean 500 personas. No importa. O sea, gente te está escuchando, úsalo con esa misma responsabilidad. Y otra cosa que a mí me molestaba era que, o sea, gozaran de los frutos de la gente que lo sigue, que lo que pues, te regalen cosas, que las marcas te paguen, o sea, que te inviten a eventos, todos los beneficios que la gente que no sigue nos da. Pero no les puedes ofrecer una plataforma para cuando lo necesiten. Se me hacía un trueque injusto. Sí, se me hacía un trueque injusto. Entonces, cuando yo empecé en redes, hice una lista de las cosas que me caían gordos de esas personas para intentar no caer. Y probablemente, Robé, porque soy un ser humano y no soy un robot, vaya a cometer errores y la vaya a regar en algún momento. O sea, yo creo que he tenido mucha suerte porque el internet es un campo minado. Uh-huh. Mi contenido me ayuda, obvio. Como que la línea por donde me voy me ayuda. Pero sé que eventualmente algo va a pasar, que se me va a salir de las manos y puedo llegar a cometer un error. Pero espero que el precedente de mi contenido me respalde. Por eso intento ser lo más congruente que se pueda. Pero sí sean exigentes, tenemos que ser exigentes con lo que consumimos, güey. Eso es una gran parte de cómo tú ves el mundo. Sí, te puedes llenar de porquería, de papitas fritas, de hamburguesas, de comida rápida, y pues vas a tener consecuencias en tu cuerpo con base a lo que comes. Igual en las redes sociales. Exactamente, me encantó. Que te nutras de información que sea de valor, y entonces ahí las redes sociales pues pueden ser de gran beneficio, ¿verdad? Existe algo que me preocupa muchísimo. Hoy vivimos rodeados de herramientas para estar más conectados que nunca, pero también de más personas que se sienten agotadas, más comparaciones, más prisa, más ruido, más culpa por no estar haciendo lo suficiente. Y quizá el problema nunca fue solamente el estrés. Quizá el problema fue que llevamos demasiado tiempo sintiéndonos así, al grado que terminamos creyendo que esta es la forma correcta de vivir.